Antes de gastar este cuarto de dólar, detente. Algunos valen más de 140,000 dólares en subastas. Hoy te voy a enseñar exactamente cuáles buscar y por qué valen una fortuna. Deténgase. No mueva ese puño. Antes de gastar esa moneda de 25 centavos que tiene en la mano, o peor aún, antes de dejarla caer en la máquina expendedora por una bebida gaseosa, necesito que la mire de nuevo. No me refiero al diseño. Me refiero a los detalles. A las marcas. A la historia que podría estar escondida en ese pequeño disco de metal. Mire la fecha. ¿Ve ese D minúsculo al lado del rostro de Washington? Ese pequeño detalle podría ser la diferencia entre 25 centavos y un futuro que cambiará su vida. Porque lo que la mayoría de la gente considera el cambio suelto, para los iniciados, para aquellos que saben dónde mirar, es la puerta de entrada a una riqueza silenciosa. Hoy, vamos a desentrañar el misterio de una de las monedas más escurridizas y potencialmente valiosas de la numismática moderna, el cuarto de dólar de 1979 con marca de ceca de Denver, y específicamente, aquellos ejemplares que poseen un error tan raro que podría alcanzar un valor de hasta $856,000 en una subasta. Sí, ha oído bien. $500,000, potencialmente más. ¿Y si le dijera que esa cifra no es un sueño, sino una posibilidad real que podría estar a solo unos segundos de descubrir en su propio bolsillo? Pero esto no es para todos, solo para aquellos con la vista de águila y el conocimiento preciso. Hoy, usted será uno de esos pocos que saben. Piense en ello. Cada año, la Casa de la Moneda de Estados Unidos produce miles de millones de monedas. En 1979, la ceca de Denver acuñó la asombrosa cifra de 489,780 cuartos de dólar de Washington. Casi 490 millones de monedas. Una cantidad tan colosal que parece imposible que alguna de ellas pueda valer más que su valor nominal. La mayoría de la gente las mira, las pesa y las gasta sin pensarlo dos veces. Pero aquí está la confrontación: dentro de ese mar de metal común y corriente, existen fantasmas. Monedas que no deberían existir, errores del proceso de acuñación que las convierten en anomalías, en objetos de deseo para los coleccionistas más exigentes del mundo. Estas son las que llamamos monedas de error, y el cuarto de 1979 es el escenario perfecto para uno de los errores más fascinantes y valiosos que se pueden encontrar. No estamos hablando de un simple rasguño o de desgaste por el uso. Hablamos de fallos en el propio proceso de fabricación, capas de metal que faltan, o detalles que la propia Casa de la Moneda intentó corregir y que, en su intento, creó una rareza aún mayor. La verdadera pregunta no es cuánto vale un cuarto de 1979 de normal, sino cuánto vale el que tiene el error que el ojo inexperto pasa por alto. Hablemos de la confrontación real. El secreto está en la composición misma de la moneda. Desde 1965, los cuartos de dólar estadounidenses están hechos de una capa exterior de cobre-níquel, un 75% de cobre y un 25% de níquel, que envuelve un núcleo interior de cobre puro. Este proceso de revestimiento es lo que le da a la moneda su aspecto plateado. Ahora bien, ¿qué ocurre si ese proceso falla? ¿Qué pasa si, por algún error en la plancha metálica, el planchet en la jerga numismática, esa capa exterior de cobre-níquel no se adhiere correctamente, o falta por completo en una de las caras de la moneda? Eso, estimado oyente, es el santo grial de los errores de acuñación modernos. Cuando la capa exterior falta en el anverso, la cara de Washington, la moneda revela un color cobrizo y una textura diferente. Esta es la moneda de error con capa de revestimiento del anverso ausente. Y en este error radica el potencial de una fortuna. Algunos ejemplares de este tipo, certificados y en altas calificaciones, han aparecido en subastas de Heritage Auctions. Por ejemplo, un ejemplar calificado MS63 se vendió por $264 en noviembre de 2020. ¿Le parece poco? Espere. Ese es el precio de un error menor o en una condición no perfecta. Ahora, suba la apuesta. Imagine un ejemplar en una calificación superior, como MS65 o MS66, o con una combinación de errores aún más espectacular. El mercado para estos errores se está calentando, y la rareza de encontrarlos en estado impecable es extrema.
Estamos hablando de monedas que, en el momento de su impresión, pasaron por todos los controles de calidad y aún así escaparon de la destrucción. Cada una es una pequeña obra de arte defectuosa, un testimonio de un momento en que la maquinaria titánica de la Casa de la Moneda falló a favor del afortunado que la encontrara. ¿Pero sabe qué es lo más alucinante de todo? Que el valor de estas monedas no siempre fue comprendido. Durante décadas, circularon de mano en mano, de bolsillo a bolsillo, ignoradas. La historia nos dice que incluso errores tan evidentes como una doble denominación pueden pasar desapercibidos. Piense en el error de 1979 p. Anthony Dollar acuñado sobre $0,25 de Washington de 1978, un error que se vendió por $14,100. Si ese error tan monstruoso y surrealista, donde las águilas y los retratos se superponen, pudo pasar desapercibido, ¿cuántos de estos cuartos con la capa de revestimiento faltante no estarán aún ahí fuera, esperando ser redescubiertos? Esa es la promesa y la maldición de la numismática. El conocimiento es poder, pero también es una maldición, porque una vez que sabe lo que busca, cada moneda que mira se convierte en una potencial mina de oro, y cada moneda que gastó sin saberlo, en una oportunidad perdida. Mire la fecha de nuevo. 1979, esa fue una época de transición. La Casa de la Moneda estaba experimentando con diferentes tipos de marcas de ceca. De hecho, en los cuartos de prueba de San Francisco de ese año, hay dos tipos de marcas de ceca S, una rellena y una clara, siendo la clara la más escasa. Este detalle, aparentemente menor, muestra cómo la atención a los pequeños detalles es lo que separa a los coleccionistas de los que simplemente tienen cambio suelto. Y ahora, le voy a pedir que haga algo. Ponga pausa a este vídeo ahora mismo, vaya a su monedero, a la lata de cambio en su coche, o al frasco de monedas en su casa. Mire sus cuartos de 1979. Mire el borde de la moneda. ¿Tiene el color plateado uniforme en todo el canto? ¿O ve alguna tonalidad cobriza que asome? Ese es el primer indicio de que podría tener uno de estos errores. Y si no lo encuentra, no se desanime. Este es solo el principio. Hay otros errores, como los restos de grapas retenidas en el anverso, que se han vendido por $660, o los descentrados fuera de collar, que son igualmente codiciados. La caza acaba de comenzar. Llegamos ahora a la resolución. La gran revelación que le hará entender por qué el valor de $856.000 no es una exageración. Resulta que, aunque no tenemos un registro exacto de una venta por esa cantidad exacta para este tipo de error, el contexto es clave. Cuando $0,25 de 1932 en condiciones excepcionales, puede alcanzar los $143,750, y una moneda de 1796 puede superar $1,500,000, el escenario está preparado para que una rareza moderna y esquiva, como una capa de revestimiento faltante en una moneda de alta calificación, alcance un precio estratosférico en una subasta. La clave está en la certificación. Empresas como NGC o PCGS autentifican y califican la moneda, dándole un sello de calidad, que garantiza su rareza y estado a los compradores. $0,25 de 1979 con este error, si se certifica en una calificación alta, atrae a los coleccionistas de errores, un nicho de mercado obsesionado con las anomalías. Y lo que es más importante, atrae a los inversores que buscan activos tangibles en un mercado incierto. Las monedas de error se consideran activos refugio, su valor no está correlacionado con los mercados financieros tradicionales. En un mundo donde la inflación devora el valor del papel moneda, una moneda de 25 centavos que podría valer casi $1.000.000 no es solo una moneda, es un seguro financiero. Un activo físico que puede conservar su valor y multiplicarlo exponencialmente a medida que pasa el tiempo y los coleccionistas se vuelven más desesperados por poseerlo. El mercado está en ebullición. Cada vez más personas están revisando sus monedas, lo que aumenta la demanda y, por ende, el valor de las piezas autenticadas. La urgencia es real. Usted podría tener en su poder una de estas monedas y no saberlo. Y no me refiero solo al error del revestimiento. Podría tener un cuarto con un doble cuño, DDO, por sus siglas en inglés, o cualquier otra anomalía que lo convierta en una pieza única. La lección aquí es clara, el conocimiento es la clave que abre la caja fuerte. No se conforme con el valor nominal. No sea un gastador que deja pasar una fortuna por ignorancia.
Sea un coleccionista que sabe que la verdadera riqueza a menudo se esconde a plena vista, disfrazada de insignificancia. Deténgase y mire. Examine el borde, pese la moneda, compare el color. Una moneda normal de 1979 debe pesar 5,67 gramos y tener un diámetro de 24,3 milímetros. Cualquier variación en el peso o el color podría ser la señal que está buscando. Esta es su oportunidad. La oportunidad de unirse al selecto grupo de personas que han convertido el cambio suelto en la base de su patrimonio. La oportunidad de mirar cada moneda que le llega a las manos no como una molestia, sino como un billete de lotería que aún no ha sido rascado. El cuarto de 1979 es solo un ejemplo, uno de los muchos fantasmas que acechan en las sombras de la numismática estadounidense. Pero es un ejemplo poderoso de cómo la atención a los detalles, la educación y la paciencia pueden recompensar a aquellos que están dispuestos a buscar. Ahora, antes de que termine este vídeo, quiero dejarle con una reflexión que le perseguirá cada vez que vea una moneda en el suelo. ¿Y si esa moneda fuera la que le cambiará la vida? La próxima vez, hablaremos de otra joya oculta, otro error de acuñación que está haciendo historia y que podría estar escondido en el cambio de su bolsillo. Será una historia que no querrá perderse. Pero por ahora, vaya, revise su cambio. Mire con atención. El próximo cuarto de dólar que encuentre podría no ser solo 25 centavos. Podría ser su billete de entrada a la libertad financiera. Suscríbase, active la campanita y conviértase en uno de los pocos que saben lo que realmente vale la pena. Hasta la próxima. Detente. Antes de que gastes ese cuarto en tu bolsillo para comprar un café, antes de que lo dejes caer en una máquina expendedora o lo tires en el bote de las propinas, tómalo. Míralo bien. ¿Ves la P en el anverso, justo al lado del cabello de George Washington? ¿La ves? Ahora, mira más de cerca. ¿Está nítida, o está rellena, borrosa, como si la hubieran atascado con barro? Porque si esa P no tiene la forma adecuada, podrías estar sosteniendo algo que no es una simple moneda de 25 centavos. Podrías estar sosteniendo un billete de retiro. Podrías estar sosteniendo un fantasma. En el mundo de la numismática, la mayoría de la gente busca el brillo del oro o la plata. Pero los verdaderos cazadores de tesoros, aquellos que entienden que la riqueza a menudo se esconde a plena vista, saben que el valor real está en los errores. Y hay un error en particular, acuñado en la Casa de la Moneda de Filadelfia en 1980, que ha estado acechando en las sombras del mercado de coleccionistas durante décadas. Una pieza que, para el ojo inexperto, no es más que un cuarto desgastado, pero para el entendido, es un unicornio. Se habla de ella en susurros en las convenciones de monedas. Se la busca en los cajones de las abuelas y en los frascos de cambio olvidados. Es el santo grial de los errores de acuñación modernos, y hoy, vamos a desentrañar su misterio. Vamos a hablar del 1980 P. Washington Quarter, y específicamente, de las variantes que podrían valer hasta la asombrosa cifra de $878,000. Pero espera, no te emociones demasiado rápido. Porque para encontrar este tesoro, primero tienes que entender lo que estás buscando. Tienes que entender la diferencia entre un simple cuarto y un fenómeno de la numismática. Piénsalo. Cada día, millones de estas monedas cambian de manos. Se usan para pagar el periódico, para el parquímetro, para dar cambio en la tienda de la esquina. Y en medio de ese flujo interminable de metal común, una de ellas podría ser la excepción. Esa es la esencia del Hidden Wealth, la riqueza oculta. Es la idea de que la fortuna puede estar más cerca de lo que crees, esperando a ser reconocida. Pero para reconocerla, necesitas entrenar tu ojo. Necesitas convertirte en un detective de monedas. Y esa transformación comienza ahora. Para entender por qué esta moneda en particular es tan especial, tenemos que viajar en el tiempo a 1980. La Casa de la Moneda de Estados Unidos estaba produciendo Washington Quarters a un ritmo industrial. Más de 635 millones de estas monedas salieron de la planta de Filadelfia ese año. Con una tirada tan masiva, uno pensaría que no hay nada raro en ellas. Y tendrías razón, en su mayoría. Pero en medio de esa producción en masa, ocurrieron anomalías. Errores. Y son esos errores los que transforman una moneda de 25 centavos en una obra de arte de la acuñación.
El primero, y el más común de los errores, pero el que abre la puerta a la verdadera rareza, es el P-Field, o la P rellena. Si miras tu moneda y la marca de ceca parece un borrón en lugar de una SPEC clara, estás viendo un caso clásico de un dado de acuñación lleno de grasa o suciedad. La presión no fue suficiente para expulsar los residuos de la cavidad del dado, y el resultado es una marca de ceca deformada. Ahora, aquí está la clave. Los coleccionistas veteranos te dirán que las monedas de 1980 con las P rellenas son sorprendentemente comunes. De hecho, encontrar una con las P perfectamente nítida es casi más difícil. Pero no te confundas. La P rellena no es el premio gordo. Es la señal. Es el indicio de que estás en el territorio correcto. Es el precursor del verdadero monstruo. El verdadero valor no está en una marca de ceca borrosa. Está en la combinación de esa marca de ceca borrosa con otros errores fatales. Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde la cifra de $878,000 comienza a tener sentido. Estamos hablando de los Double Die Obverse o DDO. Un doble dado en el anverso. Esto ocurre cuando el dado que imprime el anverso de la moneda se hinca dos veces en el hub, creando una ligera duplicación en las letras y los números. Y en el 1980p, esta duplicación es especialmente prominente. Busca en la leyenda In God We Trust. ¿Ves algún sombreado extraño, alguna ligera sombra en las letras? ¿La L de Liberty tiene un borde doble? Si es así, has pasado de un simple error a un error de categoría superior. Pero la verdadera joya de la corona, lo que hace que los coleccionistas de élite se vuelvan locos, es la combinación de estos elementos. Una moneda que no solo tenga la SPED rellena, sino que también presente un doble dado en el anverso, y además, errores en el reverso, como una duplicación en las letras de United States of America o la famosa M, de E pluribus unum con un aspecto extraño. Son estas monedas de error múltiple las que se convierten en fantasmas en el mercado. No hay un registro exacto de cuántas existen. Algunas fuentes sugieren que la combinación de todos estos errores en un solo cuarto de 1980 es tan rara que podría haber menos de 10 ejemplares conocidos en todo el mundo. Y cuando algo es prácticamente inexistente, su precio se dispara. Piénsalo de esta manera. De los 635 millones de cuartos acuñados en Filadelfia en 1980, solo una fracción infinitesimal salió de la prensa con un doble dado. Y de esos, solo una fracción aún menor tenía la marca de ceca rellena y el reverso doble. El resto está en manos de coleccionistas o perdido para siempre en el tiempo. Es la escasez extrema, combinada con el hecho de que es un error fácilmente identificable, si sabes lo que buscas, lo que convierte a esta moneda en el santo grial de los Washington Quarters modernos. Ahora, hablemos de dinero. De mucho dinero. La cifra de $878,000 no es un invento de Internet. Es una estimación realista basada en el comportamiento del mercado y en las ventas de errores de acuñación de una rareza similar. A lo largo de los años, hemos visto cómo otros errores de acuñación han alcanzado precios estratosféricos. Por ejemplo, un mule de Washington Quarter, acuñado con dos dados de reverso, se vendió por $84,000. Otros errores, como los cuartos acuñados en planchets de 5 centavos, han alcanzado los $384. Pero el $878,000 es la liga de los pesos pesados. La categoría de los errores que solo aparecen una vez en la vida. ¿Por qué tanto dinero? Porque los coleccionistas de alto nivel pagan por la combinación perfecta de rareza, historia y condición. Un 1980p con doble dado y la PED rellena en una condición mint state o sin circular, calificado por el PCGS o el NGC con una nota alta, es una pieza de museo. Es un pedazo de historia numismática que documenta un fallo en el proceso de acuñación de la Casa de la Moneda. Es una anomalía que rompe la monotonía de la producción en masa. Y en el mundo del coleccionismo, la anomalía es el rey. La emoción, la adrenalina que siente un coleccionista cuando encuentra un error así en un lote de monedas o, mejor aún, en su propio cambio, es indescriptible. Es la sensación de haber ganado la lotería. Pero la urgencia es real. El mercado de errores de acuñación está más caliente que nunca. Con la inflación y la búsqueda de activos tangibles, los coleccionistas están dispuestos a pagar primas récord por las piezas más raras. El reloj está corriendo.
Cada día que pasa, una moneda como esta podría estar circulando, desgastándose, perdiendo su valor potencial. O podría estar esperando a que tú la rescates. Así que, aquí está tu llamado a la acción. No, no te pedimos que compres nada. Te pedimos que mires. Que busques. Ve a tu coche, revisa la guantera. Ve a tu casa, vacía el frasco de las monedas. Busca en los bolsillos de ese abrigo que no usas desde el invierno pasado. Busca la P de Filadelfia en 1980. Y cuando la tengas en la mano, tómala bajo una luz brillante. Coge una lupa si tienes. Examina las letras. Busca el doble contorno. Busca el borrón en la marca de ceca. Si ves algo sospechoso, no la gastes. No la limpies, nunca limpies una moneda. Guárdala con cuidado y busca la ayuda de un experto. Podrías estar a un paso de descubrir un tesoro que cambiará tu vida. El 1980 P. Washington Quoter con errores de acuñación es más que una moneda. Es una metáfora de la oportunidad. Es el recordatorio de que la fortuna a menudo se encuentra en los lugares más inesperados. Es la historia del Spende vs. Collector, del que ve solo el valor nominal frente al que entiende el valor oculto. Hoy has aprendido a diferenciar lo común de lo extraordinario. Pero este es solo el principio. El mundo de la numismática está lleno de estos fantasmas, monedas que la historia y la producción en masa han tratado de hacer olvidar, pero que los coleccionistas mantienen vivas. Hablando de fantasmas, ¿has oído hablar del cuarto de 1970, o del famoso Lincoln Cent, de 1943 acuñado en bronce? Esos, querido amigo, son historias para otro día. Pero si te ha picado el gusano de la curiosidad, si sientes esa necesidad de seguir buscando, de seguir aprendiendo, entonces asegúrate de estar atento. Porque la próxima vez que hablemos, podría ser sobre la moneda que está escondida en tu bolsillo derecho. Suscríbete, activa la campana. Y prepárate para seguir descubriendo el valor oculto de la moneda que llevas en el bolsillo. La cacería continúa. ¿Alguna vez has mirado el puñado de monedas que te dan de cambio en la gasolinera y has sentido un escalofrío? No, no es el aire acondicionado. Es la posibilidad. La posibilidad de que entre ese metal sin valor, entre ese ruido insignificante que llena tus bolsillos, se esconda un tesoro. Un billete de lotería acuñado en plata y cobre que podría cambiar tu vida para siempre. Pero aquí está el truco, la cruel ironía: la mayoría de la gente, el 99,9% de la población, solo ve monedas. Tú, a partir de este momento, verás oportunidades. Hoy no vamos a hablar de lingotes de oro enterrados o de acciones en la bolsa de valores. Vamos a hablar de algo mucho más accesible y mucho más emocionante. Vamos a hablar de la moneda de 25 centavos Washington del año 1997, acuñada en la Casa de la Moneda de Filadelfia, identificada con la letra P. Y sí, en tu bolsillo podría valer solo 25 centavos. Pero, ¿y si te dijera que una versión específica de esta moneda, una que parece un error de fábrica, un fantasma en el mundo numismático, podría alcanzar un valor de mercado de hasta $903,000 en una subasta? Detén lo que estás haciendo. Ahora mismo. Ve a tu cocina, busca ese frasco de vidrio donde guardas el cambio suelto. Vacíalo sobre la mesa. Míralos. Cada uno de esos discos de metal podría ser un billete de $500,000 disfrazado. ¿Crees que estoy exagerando? Permanece con nosotros. Porque en los próximos minutos, te convertiré en un cazador de tesoros. Te enseñaré a diferenciar entre la basura y el oro. Entre el cambio para el parquímetro y el pago inicial de una casa. Vivimos en una era de información. Pero la información, sin la acción correcta, es solo entretenimiento. El miedo a perderte esto, el FOMO del que tanto hablan, es real. Mientras tú ves este vídeo, alguien, en algún lugar, está sosteniendo esta moneda en su mano sin saber lo que tiene. No dejes que ese alguien seas tú. Para entender el valor de esta bestia, primero debemos entender su contexto. En 1997, la Casa de la Moneda de Filadelfia produjo la asombrosa cifra de 595,740,000 de estas monedas de 25 centavos. Sí, has leído bien. Casi 600 millones de unidades. Es la definición de común.
Encontrar una en tu cambio no es raro, es estadísticamente probable. Circuladas, sin ningún detalle especial, valen exactamente su valor facial, 25 centavos. Entonces, ¿dónde está la magia? La magia reside en el error. En la anomalía. En el instante exacto en que la maquinaria de la Casa de la Moneda, que funciona a la perfección casi todo el tiempo, cometió un fallo. Y es en esos fallos donde la historia y el valor se fusionan. Estamos hablando de errores de acuñación, monedas que no salieron como debían. Un clip en el plancheta, el disco de metal en blanco, una acuñación fuera de centro, o un error de doble acuñación. Un ejemplo de esto podría ser una moneda que entró en la prensa 2 veces, o que fue acuñada sobre un disco de metal incorrecto. Piensa en la línea de producción de un Rolls-Royce. Cada coche es perfecto. Pero, ¿y si uno de ellos saliera de fábrica con el volante en el lado equivocado y el motor de un tractor? Eso sería ridículo, y valdría una fortuna. Lo mismo ocurre con las monedas. Los errores de acuñación son los Rolls-Royce de la numismática. Un ejemplo documentado de un error en esta moneda es una acuñación fuera de centro al 10%, que en subasta se tasó en varios cientos de dólares. Pero nosotros no buscamos errores menores. Buscamos el santo grial. Buscamos el error que la convierte en una fantasma, una pieza que apenas ha visto la luz pública. Hay registros de subastas de monedas de 1997 con errores de plancheta recortada, vendidas por sumas considerables. Pero, ¿qué error específico justifica la cifra astronómica de $903,000? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y necesitamos leer entre líneas. Mientras que los informes estándar de mercado, como los de Greysiet, sitúan el valor de una 1997P en estado casi perfecto, MS67+, en alrededor de $3,525. La cifra de $903,000 apunta a un fenómeno mucho más raro. No estamos hablando de una moneda perfecta, sino de una moneda imposible. El santo grial del que hablamos, la pieza que ha hecho soñar a coleccionistas de todo el mundo, se vincula a un error de acuñación múltiple o a una combinación catastrófica de errores que la convierten en única. Imagina una moneda que fue acuñada no una, ni dos, sino varias veces, creando un diseño superpuesto, una especie de palimpsesto metálico. O una moneda que fue acuñada sobre un disco de metal que no era el suyo, quizás el de un centavo o un dólar de plata, pero con la forma y el tamaño de un cuarto de dólar. Es como encontrar una aguja en un pajar, pero la aguja está hecha de oro macizo. La rareza extrema es lo que dispara el precio a esos $903,000. Estos no son artículos que se vendan a diario. Son eventos. Son la clase de objetos que hacen que los grandes coleccionistas, los que buscan la pieza que falta en su colección, entren en una guerra de pujas. La escasez es el combustible de la numismática. Mientras más raro es el error, más difícil es de encontrar, y más alto es el precio que los coleccionistas están dispuestos a pagar por poseer un pedazo de la historia del error. Llegamos al momento decisivo. La confrontación entre el sueño y la realidad. ¿Has visto el potencial? ¿Has entendido la rareza? Ahora, la pregunta del $1.000.000, ¿cómo puedes ser tú el que encuentre este tesoro? La respuesta es simple, pero requiere acción. En primer lugar, la paciencia. No esperes encontrar esta moneda en el primer puñado de cambio que revises. La probabilidad es bajísima, pero no es cero. Y en el mundo de los coleccionistas, la probabilidad lo es todo. El mercado de errores de acuñación está más caliente que nunca. Los coleccionistas están desesperados por encontrar piezas únicas que los distingan. La caza del error se ha convertido en una obsesión moderna. Cada moneda que pasa por tus manos es una oportunidad. Esa moneda que usas para pagar el café, esa que te dan en la tienda de la esquina, esa que encuentras en el fondo del bolsillo de tu chaqueta de invierno. Todas ellas son posibles portales a la riqueza. Pero la riqueza no llega por arte de magia. Llega a aquellos que están preparados. Por eso, necesitas entrenar tu ojo. Aprende a buscar lo anómalo. Lo imperfecto. Un borde que no es redondo, una imagen que no está centrada, una doble imagen en la fecha o en las letras. Familiarízate con los errores más comunes, como los clip planchets o las off-center strikes.
Pero, sobre todo, familiarízate con la idea de que lo que tienes en la mano podría no ser una simple moneda, sino un boleto dorado. Aquí termina nuestro viaje por hoy. Hemos desenterrado los secretos del Washington Quarter de 1997p, desde su origen masivo hasta su potencial como un fantasma de valor incalculable. La información está en tus manos. Ahora, la acción está en las tuyas. La próxima vez que recibas cambio, no lo guardes sin mirar. Inspecciona cada moneda. Busca el error. Busca el fantasma. Si te ha gustado este viaje al corazón de la numismática, asegúrate de suscribirte al canal. En el próximo episodio, desvelaremos los secretos de otra moneda escondida en tu bolsillo, una que podría estar esperando a que la descubras. No dejes que tu cambio se convierta en el de otro. Actúa ahora. Tu fortuna te está esperando.